Hoy quiero invitarte a un viaje profundo hacia tu mundo interior, un viaje que te permitirá descubrir partes de ti que tal vez no sabías que existían o que en algún momento decidiste ignorar para poder sobrevivir a los desafíos de la vida. Este viaje está inspirado en las enseñanzas de Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo que exploró como pocos los misterios de la psique humana. Para Jung, el inconsciente no era solo un depósito de recuerdos reprimidos, sino un vasto universo lleno de símbolos, arquetipos y energías que dan forma a tu manera de percibir y experimentar la realidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este contenido te resuena y sientes que puede aportar valor, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes qué parte de este mensaje te está haciendo reflexionar. Hacer esto nos ayuda a llegar a más personas que pueden necesitar escuchar esto justo en este momento. Así que, si quieres formar parte de esta comunidad de autoconocimiento y transformación, suscríbete ahora y sigamos creciendo juntos. Dentro de este universo del inconsciente, uno de los aspectos más significativos es el niño interior. Esa parte de ti que conserva la inocencia, la curiosidad y la capacidad de asombro que solías tener en tu infancia, pero que también guarda las heridas que se fueron generando en esos primeros años de vida. Tal vez te preguntes por qué el niño interior es tan importante y qué tiene que ver con recuperar tu poder. En la visión de Jung, el poder no se trata del control que puedes ejercer sobre los demás, ni del éxito material que puedas alcanzar. Más bien, se trata de esa energía vital que te impulsa a vivir con autenticidad, pasión y propósito. Recuperar tu poder implica reconectar con tu esencia, con lo que realmente eres y con lo que de verdad deseas manifestar en este mundo. Sin embargo, ese poder muchas veces se queda atrapado en experiencias pasadas, traumas, heridas y momentos dolorosos que viviste de niño y que no pudiste procesar adecuadamente. A veces, porque no tenías la madurez emocional para hacerlo. Otras veces, porque el entorno no te proporcionó el cuidado y el amor que necesitabas. Y si llegaste hasta aquí, quiero recordarte nuevamente que, si este contenido te está aportando valor, suscribirte y dejar tu comentario nos ayuda a que más personas puedan acceder a este mensaje. Imagina cuántas personas en este momento podrían estar necesitando escuchar esto. Con un simple like y comentario puedes contribuir a que este mensaje llegue justo a quien lo necesita. Cuando estas heridas no son atendidas, quedan almacenadas en el inconsciente y siguen enviando mensajes silenciosos que influyen en tus actitudes, tus relaciones y tu manera de interpretar los sucesos de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites ciertos patrones que te generan sufrimiento, aunque te propongas no volver a caer en ellos? Tal vez te ha pasado que cuando una relación se complica, reaccionas con una intensidad que te sorprende, o que cada vez que te rechazan o te sientes ignorado, hay una voz interior que te dice que no eres suficiente, que no mereces ser amado, que siempre te van a abandonar. Esa voz es con frecuencia el eco de tu niño interior herido, que sigue percibiendo el mundo con los ojos de la infancia en aquellos momentos en que se sintió desprotegido y sin recursos para defenderse o para expresar lo que llevaba dentro. Carl Jung defendía la importancia de la integración y la individuación. Para él, la vida era un viaje de autoconocimiento cuyo objetivo era alcanzar la plenitud a través del contacto consciente con todas las partes de nosotros mismos. No podemos quedarnos solo con nuestra parte adulta, racional y productiva, porque eso sería negar la existencia de otras dimensiones psicológicas que también son esenciales. El niño interior es una de esas dimensiones. Puede ser la fuente de nuestra espontaneidad, creatividad y alegría genuina, pero también de nuestros miedos y vulnerabilidad.
Reencontrarnos con él es un paso fundamental para sanar traumas antiguos, aceptar nuestras emociones y, en última instancia, recuperar la energía que se ha quedado estancada por años o incluso décadas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites ciertos patrones que te generan sufrimiento, aunque te propongas no volver a caer en ellos? Tal vez te ha pasado que cuando una relación se complica, reaccionas con una intensidad que te sorprende, o que cada vez que te rechazan o te sientes ignorado, hay una voz interior que te dice que no eres suficiente, que no mereces ser amado, que siempre te van a abandonar. Esa voz es con frecuencia el eco de tu niño interior herido, que sigue percibiendo el mundo con los ojos de la infancia en aquellos momentos en que se sintió desprotegido y sin recursos para defenderse o para expresar lo que llevaba dentro. Cuando hablamos del niño interior, no nos referimos a una entidad literal, sino a un conjunto de recuerdos, emociones y percepciones que se generaron en la infancia y que siguen estando activos en nuestra psique. Este niño interior se manifiesta de diferentes formas. A veces aparece como un anhelo de libertad y juego. Otras se hace presente a través de la tristeza, el llanto o la rabia aparentemente desproporcionada ante ciertas situaciones. El objetivo no es reprimirlo aún más, sino escucharlo con compasión, reconocer lo que necesita y brindarle el amor y la seguridad que tal vez no recibió en su momento. Para Jung, la cura de nuestras heridas pasa por hacerlas conscientes, es decir, por traer a la luz aquello que ha permanecido en las sombras del inconsciente. Esa área a la que Jung denominó la sombra no es solo el lugar donde residen nuestros impulsos negativos o inaceptables, sino también el espacio que guarda potencialidades que nunca nos hemos permitido desarrollar. En el caso del niño interior, el trabajo consiste en iluminar las experiencias que nos marcaron, entender cómo nos impactaron y darnos permiso para sentir lo que no pudimos sentir en ese entonces, sin juzgarnos ni exigirnos más de lo que humanamente podemos dar. Podría sonar doloroso, y de hecho lo es. Sin embargo, la gran paradoja es que al enfrentar ese dolor y reconocerlo, comenzamos un proceso de liberación. Lo que duele no es solo la herida en sí, sino el esfuerzo de mantenerla oculta y la energía que invertimos en tapar sus síntomas. Cuando nos ponemos cara a cara con esa parte vulnerable de nosotros, nos damos cuenta de que no estamos rompiéndonos, sino abriendo el camino para una reconexión profunda con nuestra identidad. Muchos autores, siguiendo la estela de Jung, han reiterado que la verdadera madurez consiste en aprender a cuidar a nuestro niño interior, no en negar su existencia. Tal vez te preguntes cómo se hace esto en la práctica. No hay una fórmula mágica que funcione para todos, pero sí hay prácticas y actitudes que pueden ayudar significativamente. En primer lugar, es fundamental crear un ambiente interno de compasión y autoaceptación. Este es un pilar en la obra de Jung. Reconocer que estamos compuestos de luces y sombras y que todas ellas merecen ser incluidas en nuestra experiencia. No se trata de juzgar al niño interior, sino de escucharlo. A veces es tan simple como sentarte en silencio, cerrar los ojos y preguntarle a ese niño, ¿qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo? Luego, prestar atención a las sensaciones y memorias que surjan, sin bloquearlas ni huir de ellas. De esa forma, estableces un diálogo interno que puede convertirse en la llave de tu transformación. También puedes buscar actividades creativas o lúdicas que te reconecten con tu infancia. ¿Te gustaba pintar, cantar o escribir cuentos cuando eras niño? Permítete retomar esas aficiones, incluso de manera simbólica. La creatividad no es un lujo ni una pérdida de tiempo. Es el lenguaje natural del niño interior. A medida que sanas estas heridas, notarás cambios profundos en tu vida.
Quizá descubras que antes dependías emocionalmente de los demás en busca de validación, pero ahora eres capaz de brindártela a ti mismo. Tal vez notes que antes temías expresar tus emociones, pero ahora encuentras seguridad en hacerlo. Al iluminar esas partes de ti que estaban en la sombra, empiezas a ver con claridad el potencial de lo que realmente eres. Este proceso es un regalo, no solo para ti, sino para todos los que te rodean, porque cada persona que sana su niño interior influye en su entorno de manera positiva. Te vuelves un referente de autenticidad y coraje para quienes también cargan sus propias heridas. Y en ese camino, poco a poco, recuperas tu poder. A medida que avanzas en este proceso de sanación, es normal encontrarte con resistencias. El inconsciente muchas veces se aferra a lo conocido, incluso si eso significa sostener patrones de dolor. Tal vez sientas miedo al enfrentar ciertas memorias, o notes que aparecen emociones intensas que parecen querer detenerte. Pero quiero recordarte algo. La incomodidad es parte del proceso. No significa que estás haciendo algo mal. Al contrario, significa que estás tocando capas profundas de tu psique, esas que han estado esperando ser vistas, escuchadas y comprendidas durante mucho tiempo. Piensa en esto. ¿Qué harías si un niño pequeño se acercara a ti llorando con miedo y sin saber cómo expresar lo que le pasa? ¿Le darías la espalda? ¿Le pedirías que se calle y siga adelante como si nada? Seguramente no. Seguramente te agacharías, lo mirarías a los ojos y le dirías: estoy aquí, te escucho, no estás solo. Y eso es exactamente lo que tu niño interior necesita de ti: presencia, amor, comprensión. Jung hablaba de los arquetipos, esas imágenes universales que habitan en el inconsciente colectivo. Uno de estos arquetipos es el del niño divino, que representa la renovación, la esperanza y el potencial puro dentro de cada ser humano. Cuando sanamos a nuestro niño interior, no solo liberamos el dolor del pasado, sino que también nos reencontramos con esa fuerza primordial que nos conecta con la vida. Es posible que, conforme avances en tu proceso, notes cambios en tus relaciones. Tal vez antes dependías emocionalmente de los demás, buscando en ellos la validación y el amor que no recibiste en la infancia. Pero ahora comienzas a entender que tú mismo puedes brindarte ese amor. Tal vez antes te costaba poner límites por miedo al rechazo, pero ahora comprendes que mereces respeto y cuidado. Es muy común que, al trabajar con la herida del niño interior, la manera en la que nos vinculamos con los demás cambie radicalmente. Nos volvemos más conscientes de nuestras necesidades emocionales y dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo integrar este proceso en la vida cotidiana? Porque el trabajo con el niño interior no es algo que sucede solo en momentos de introspección, sino que se refleja en cómo vivimos el día a día. Hay pequeñas acciones que pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, dedicarte unos minutos al día para meditar, visualizar o escribir sobre lo que sientes puede abrirte puertas internas que ni siquiera sabías que estaban cerradas. Puedes cerrar los ojos e imaginar que te encuentras con tu versión de 5 o 6 años. Observa su expresión, su postura, su energía. Pregúntale: ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Tal vez te sorprenda la cantidad de información que surge cuando te atreves a escuchar. Quizá notes que ese niño necesita más juego en tu vida, más tiempo para la creatividad, más momentos de conexión con la naturaleza, más libertad para ser sin miedo a ser juzgado. A veces, sanar al niño interior significa darnos permisos que antes no nos dábamos. Permitirte descansar sin sentir culpa. Permitirte jugar sin pensar que es una pérdida de tiempo. Permitirte celebrar tus logros sin importar cuán pequeños sean.
permitirte sentir sin la necesidad de justificarte. Porque el niño interior no busca explicaciones racionales, busca sentir que es amado y aceptado tal como es. Este viaje es transformador. No significa que nunca más sentirás dolor o miedo, pero sí significa que ahora tendrás herramientas para sostenerte a ti mismo en esos momentos. Si en el pasado no recibiste la contención que necesitabas, ahora puedes aprender a dártela. Si de niño te faltó apoyo, ahora puedes ser tu mayor fuente de motivación. Si antes sentías que nadie escuchaba lo que tenías que decir, ahora puedes validar tu propia voz. A medida que sanas, algo hermoso comienza a suceder. Tu creatividad florece, tu energía vital se expande y comienzas a experimentar una alegría genuina por las cosas simples de la vida. Tal vez descubras que en lugar de reaccionar con enojo ante un comentario que te hiere, ahora puedes detenerte un instante y preguntarte, ¿quién está reaccionando? ¿Mi yo adulto seguro de sí mismo o mi niño interior que se siente rechazado? Y en ese momento tomas conciencia de que tienes el poder de elegir tu respuesta. Jung decía que la psique tiende naturalmente hacia la curación y la autorrealización. Es como si dentro de nosotros hubiera una especie de médico interno que sabe exactamente lo que necesitamos para sanar. Y cuando comienzas a trabajar con tu niño interior, es como si el universo respondiera a ese proceso. De pronto, te das cuenta de que ciertas situaciones que antes te causaban angustia ya no tienen el mismo efecto. Descubres que puedes decir no sin sentir culpa. Notas que eres capaz de pedir lo que necesitas sin sentirte egoísta. Observas que tus vínculos se llenan de complicidad y respeto mutuo. Y tu creatividad, que tal vez había estado dormida por años, empieza a fluir de manera natural. Este proceso es poderoso porque no solo te transforma a ti, sino también a las personas que te rodean. Al sanar tu niño interior, comienzas a relacionarte con los demás desde un lugar más auténtico. Ya no buscas que otros llenen vacíos emocionales, porque tú mismo has aprendido a hacerlo. Y eso se refleja en tus relaciones de pareja, en la manera en que educas a tus hijos, en la forma en que te comunicas con amigos y compañeros de trabajo. Habrá momentos en los que sentirás que avanzas mucho y otros en los que parecerá que retrocedes. Pero quiero recordarte algo. La sanación no es una línea recta, es un proceso con altibajos, momentos de claridad y momentos de duda. Y está bien. Lo importante es seguir adelante, con paciencia y amor hacia ti mismo. Si alguna vez tu niño interior vuelve a sentir miedo o soledad, no te preocupes. No significa que has fallado en tu proceso. Significa que es momento de recordarle que esta vez no está solo, que esta vez tiene a alguien que lo escucha, lo protege y lo acompaña en su camino. El legado de Carl Jung es una invitación a la exploración, al autoconocimiento y a la integración de todas nuestras facetas. A medida que te sumas a este camino, te conviertes en un creador consciente de tu realidad. Dejas de vivir a merced de patrones inconscientes y tomas las riendas de tu destino. No hay mayor poder que ese. La capacidad de elegir cómo vivir tu vida desde un lugar de autenticidad, amor y plenitud. Así que te invito a que hagas una pausa, que cierres los ojos, respires profundo y te preguntes, ¿cómo puedo honrar a mi niño interior hoy? Quizá la respuesta te sorprenda, quizá descubras que lo que más necesita no es algo grandioso ni complicado, sino simplemente tu presencia, tu disposición a escucharlo, tu decisión de darle un espacio en tu vida. Confía en tu proceso, confía en ti y recuerda, cada paso que das hacia tu sanación es un regalo, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Sigue adelante con determinación, porque tu niño interior merece ser escuchado y tú mereces vivir con plenitud y libertad. Ahora cuéntame, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Hubo algún momento en el que sentiste que algo hizo clic dentro de ti?
¿Qué es lo primero que vas a aplicar en tu vida para comenzar a sanar tu niño interior? Déjalo en los comentarios porque quiero saberlo. Y si este video te aportó valor, no olvides darle like y compartirlo con alguien que también pueda necesitarlo. A veces, una simple perspectiva puede cambiarlo todo, y tal vez este mensaje llegue justo en el momento indicado para alguien más. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos explorando juntos el camino del autoconocimiento, la transformación personal y el poder de la mente. Porque cada paso que das en este viaje no solo impacta tu vida, sino que también puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí, por ser parte de este espacio y por dedicar tiempo a tu crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.